Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Si hay un ámbito o una ciencia que se relaciona fuertemente con la política, es sin duda la geografía. En definitiva, la política se ejercía en las polis, en las ciudades, y las ciudades estaban en algún lugar. O sea, se hace política en un lugar marcado o designado por la geografía. La relación entre el lugar y la política no es una relación casual, suele ser una relación causal. La gente representa a lugares, representa a grupos de personas que están en un espacio físico determinado. El diputado por la ciudad, el intendente de tal lugar, hay una relación entre el espacio, la representación y la persona. Por eso llama la atención un reportaje que hemos visto estos últimos días en una revista de estas de interés general, en donde un dirigente político, ex embajador, exfuncionario, decía, sentado en su sillón, bueno, el año que viene voy a ser diputado por la provincia o por la capital, por la jurisdicción en donde pueda ser candidato. No es que la política se hace en cualquier lugar, la política se hace en la polis, pero no en cualquier polis. Para este señor le daba lo mismo cualquier polis. Voy a ser candidato igual, no importa por dónde, lo importante es que sea candidato. Esta frase de este dirigente político se inscribe en lo que hemos señalado casi todo este año. Muchas candidaturas que se están planteando para el año que viene, que tienen que ver con fundamentalmente usar a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires como trampolines personales desenganchados de lo que es una realidad de representación. Así me da lo mismo ser candidato por el Chaco o por la ciudad, me da lo mismo ser candidato por la ciudad o por la provincia, me da lo mismo ser candidata por la provincia de Buenos Aires o por la provincia de Santa Cruz. Es importante que la relación entre la política, entre la polis y la geografía se establezca honestamente. Cuando se habla de construir ciudadanía, no se habla de construir ciudadanía desde cualquier ciudad, se habla de construir ciudadanía en nuestra ciudad, en la ciudad de cada uno. Cuando se habla de un nuevo contrato moral entre la política y la sociedad, se debe hablar realmente de un nuevo contrato moral y no se debe pensar justamente en comenzar falseando el contrato. Esto es La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Bien, y seguimos aquí en La Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. En estos días se presentó el Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, Plan Estratégico Buenos Aires 2010, un conjunto de acciones clave en ámbitos importantes de la ciudad, desarrollados por más de 150 organizaciones que han coincidido en un modelo de ciudad para ir haciéndose hasta el 2010, y es de algún modo la culminación de un proceso que, si bien tuvo un fuerte impulso en este año que termina, no comenzó precisamente este año, comenzó ya en 1993. Es uno de los pocos casos que usted y yo vamos a poder recordar de que algo comienza en algún lugar y se sigue en buenos términos durante tanto tiempo y alumbra en un resultado que hoy por hoy podemos considerar positivo.
La llamada continuidad en las administraciones y en los actos de gobierno no es una cosa común ni en la ciudad ni en el país. Son más las malas continuidades que las buenas, digamos, ¿no? Esta buena continuidad del plan estratégico comienza en 1993. Nos acompañan en este primer bloque 3 de los actores importantes que comenzaron ese proceso en el año 1993, a quienes les agradecemos su presencia. Licenciada María Gauland, gracias por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. Juan José Pide la Serra, el primer coordinador que tuvo el plan estratégico, y Juan Manuel Bortagaday, gracias. Juan Manuel. Andrés. Juan Manuel es tu padre. Andrés, gracias por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. 1993. Y Buenos Aires, como vos bien decías, Javier, al principio estaba un poco demorada allá por el 93 con respecto a lo que estaban haciendo otras ciudades, no ya de Europa, sino de América Latina. Y es lo que vos dijiste, creo que es una de las pocas políticas de Estado que ha tenido la ciudad, que ha tenido una buena continuidad. Nos pareció en ese momento que la universidad era un ámbito neutral, amplio, plural, para convocar a las instituciones de la ciudad. Se comenzó a hacer en la UBA, se convocó desde la UBA. Sí, desde la Universidad de Buenos Aires. Hay un dato, la UBA en esa época cumplía 175 años y era la primera vez que el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires entraba a la universidad pública, en 175 años. Había un espíritu que me parece que ha continuado hasta hoy, en gran parte de los que integraron esa primera camada del año 93, que me parece que terminó con la aprobación de la ley por consenso absoluto en la legislatura en el año 99, la ley 310, pero que fue un proceso que llevó 6 años de muchas discusiones, te diría que algunas discusiones de elevado voltaje, pero de mucho respeto, de construcción de un lenguaje común y donde no se mentía, donde la gente decía las cosas que pensaba con absoluta tranquilidad. Fue un espacio, el último espacio de la primavera democrática, digamos. Bien, yo me acuerdo que tuve una discusión con vos. Muy fuerte. Sí, sobre las comunas. Sobre las comunas y sobre los partidos políticos. Sí, señor. Que yo estaba a los gritos pidiendo basta de partidos políticos. Gauland nos representaba en ese momento en el plan estratégico. Yo estaba representando a la Fundación Ciudad con mucho interés porque el espacio me pareció un espacio muy importante para que una ONG estuviera aportando desde la experiencia que habíamos tenido con los foros participativos. Al principio eran foros sobre el uso sustentable de la ribera metropolitana, luego calidad de agua, calidad de aire en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, habíamos tenido nosotros como organización no gubernamental una experiencia participativa de construcción de consensos, y esos consensos los llevábamos al plan estratégico y entran a formar parte de una, digamos, una bibliografía que Pide la Serra conservaba prolijamente y que la sigue conservando, pero además, como él dijo, era un espacio absolutamente pluralista, absolutamente diverso, los más distintos puntos de vista, y sin embargo se llegó a crear una especie de affectio societatis al final no al final del proceso, pero durante una etapa que luego continuó con Andrés, ya reuniéndonos en el municipio, pero con un criterio de visión, que es lo que es un plan estratégico. Y esto quería señalar, cuando esto se inicia, a veces había que a algunos personajes explicarles qué es un plan estratégico, porque no todo el mundo tiene noción de un plan estratégico. Algunos partíamos desde la base de que Buenos Aires estaba atrasada, de que necesitaba pensar visiones a largo plazo de qué ciudad quería ser. No se podía elegir el intendente en el año 93, la reforma constitucional nacional es del 94. Exactamente, entonces en ese momento pensar en una visión a largo plazo era un acto patriótico, porque realmente no había costumbre tampoco. Era un poco recoger los viejos planes directores en alguna Exactamente. En su fase espacial nada más, ¿no? Habría que hacerle un homenaje a 2 personas que colaboraron. El padre de Andrés, Juan Manuel, por eso lo nombré. Porque era asesor académico del proyecto, y un hombre que ha muerto, que era Leopoldo Pornoy, ¿sí? que fue el autor de este plan que mencionaba María, en el año 66. Pero el hecho de que pudimos al final, todo ese grupo, que ¿cuántos seríamos? 60 personas, 60. Que 60 personas termináramos redactando la ley, poniéndola, anillándola, escribiendo, eso la ley creo del que plan fue estratégico. la ley para
la creación del plan estratégico. Que reglamenta, Exactamente. que reglamenta el artículo constitucional. La norma constitucional también se discutió en la universidad, Sí. Que es el artículo 19 de la Constitución. Yo recuerdo debates con Josami, con Marcelo Escolar, en esa época. Y después el proceso que vino después, luego con Andrés, era la incorporación del gobierno de la ciudad, elegido, legítimo, en la discusión del plan. Es una etapa nueva. No había un gobierno presente cuando nosotros discutíamos en la universidad. En esas épocas de la discusión de la universidad, Gauland representaba a la Fundación Ciudad. Y claro, ustedes saben que María siempre está en eso, en las búsquedas de los consensos y acordar. Esa es mi ¿no? especialidad. Esa es tu especialidad. Pero cuando ella no podía ir, la reemplazaba yo. Entonces yo me acuerdo que una vez que ella, que construía consensos pacientemente, Vos me destruiste venía todo. Javier y se ponía a discutir con todo el mundo. Después iba Gauland y reconstruía el consenso de nuevo. Así es. Terminada esa etapa, o contemporáneamente esa etapa, llega Andrés. Claro, a mí me tocó, si bien De aterrizar, de- participé corregirlo. de varias reuniones antes, no tanto como Juan José y como María, pero participé, me tocó, digamos, a partir de que ya la ley está votada, poner en marcha el proceso institucional. Digamos, primero arrancó con Enrique Olivera y después con Aníbal Ibarra, desde el gobierno, se reglamentó la ley, se hizo el registro de instituciones, en el duro y turbulento diciembre del 2001 se largó el proceso constitutivo del Consejo del Plan. Este es el último, ahí está el primero. Ahí está el del 2000, el azulito. Y hubo en el medio avances preliminares, digamos, a partir de que el Consejo se constituyó. Creo que este proceso, aparte, tiene un soporte muy importante en Internet, es parte también de usarlo como método realmente interactivo y de participación. buenosaires2010.org.ar, quien esté interesado a ver toda la documentación que tiene. Y bueno, digamos, creo que es importante como espacio de la Constitución de la ciudad que se puso en marcha. Si uno ve a algunos otros que han tenido una serie de conflictos y ve que en las organizaciones participaron ad honorem en forma continua y con un producto concreto, creo que es para que la ciudad esté contenta. Bien, si se fijan, dale vuelta, María, por favor. Si se fijan en este plan estratégico del 2000, lo mostré la parte de atrás. Mostré la parte de atrás. Van a ver que está el escudito de la uva y el viejo escudito de la ciudad de Buenos Aires. Y el INAP, que El INAP. también contribuyó en ese momento. Exactamente, Instituto Nacional de la Administración Administración Pública. Exactamente. Como decía al principio de este bloque, esto, o sea, entre este librito azul, que ustedes ven que es antiguo, y este verde que se repartió hace unos días en el plan estratégico, median más de 10 años. 11 años. 11 años de gente que mientras... Ahí lo doy vuelta. Que mientras el país iba cambiando, mientras pasaban las cosas que todos sabemos, ¿no?, que ocurrieron en la República Argentina, un grupo de gente iba trabajando y sigue trabajando y va a seguir trabajando para construir el Buenos Aires del futuro, que desde ya no está para nada desenganchado, digo bien, de la Argentina del futuro. Gracias, Gauland, por habernos acompañado. María. María Gauland, licenciada María Gauland. Es una vieja discusión que tenemos con Gauland, María Gauland. Gracias, Juan José. Muchas gracias por haberme invitado. Y en nombre de todas las personas que trabajamos por la ciudad, que amamos esta ciudad, les agradecemos muy especialmente a la licenciada Gauland y al doctor Pide la Serra ese impulso inicial que dieron para llegar a esto, ¿no?, que sin duda los que vienen después sabrán hacer honor, obviamente, a este trabajo de plan estratégico. Junto con muchos otros. Justo, bueno, en ustedes están representados los otros, ¿no? No, pero hay una cosa última que quisiera decir. Dale. Han cambiado las administraciones políticas y han cambiado las administraciones de las instituciones originarias que habían participado. Siguen viniendo las instituciones y la administración del gobierno de la ciudad ha contribuido decididamente a continuar con este proyecto. Me parece que eso es un mérito de todos los que hemos trabajado y también de la ciudad de Buenos Aires. Se siguen sumando instituciones a plan estratégico, ya Juan Manuel Valver Medina nos va a contar, ¿no?, para los que les interesa el tema de la diversidad, qué instituciones se suman. No solamente está la fundación desde el principio, ahí están la mayoría de las fundaciones importantes, sino el otro día, para quienes quieran saber, se entran a sumar instituciones deportivas y hubo unos signos de plácemes y de alegrías porque se sumó un pequeño club llamado River Plate. En el próximo bloque seguimos con plan estratégico. Yo vivo en una
La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. Seguimos hablando sobre el Plan Estratégico Buenos Aires 2010, que se acaba de tratar en el Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Nos sigue acompañando en este bloque Andrés Hurtagaday. Gracias, Andrés, por quedarte con nosotros. Y se han sumado Osvaldo Barrica Echeverría. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos, y el coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan Manuel Abal Medina. Gracias, Juan Manuel, al contrario, por acompañarnos en este bloque. ¿Viste el bloque anterior? Los comienzos. Sí. Y el bloque anterior me pareció realmente excelente. Cuando se me ocurrió, digamos, para la asamblea ayer invitarlo a Pi, bueno, Andrés sigue participando obviamente activamente, justamente creo que ese era el espíritu, ¿no? El lunes, el principal matutino argentino, no vamos a decir el nombre, publicó en la tapa, ¿no? La ciudad va a tener un plan. Robert Merton, el principal padre de la sociología norteamericana, decía: no es que veamos más lejos, sino que estamos parados sobre los hombros de gigantes. Creo que esa es la idea de una política. Una política es cuando se sostiene en el tiempo y cuando uno va construyendo día a día y se va sentando sobre eso. Pi y a Andrés le tocó, digamos, dirigir esto con situaciones muchísimo más difíciles. Hablamos con Pi, él, bueno, no había gobierno en la ciudad. Hablaba de un plan estratégico cuando no teníamos ni siquiera gobierno. A Andrés le tocó hablar de estas cuestiones estratégicas a largo plazo cuando el país se hundía, ¿no? Y el conjunto de organizaciones que estuvieron participando desde el principio hasta ahora fueron construyendo. Entonces, todo lo que se construyó hoy es el sedimento de ese proceso. Y creo que ahí está nuestra potencia y empezar a pensar en ese sentido, al revés de como solemos hacer los argentinos, que es el que viene, quiere hacer todo de nuevo de cero y por lo tanto nunca llegamos a ningún lado. Bien, en esos comienzos también estaba Osvaldo Barrica con Amigos del Lago de Palermo y la Asamblea por los Espacios Verdes. Sí, participamos desde el principio también, junto con muchas organizaciones que todavía siguen estando, o sea, como Fundación Ciudad, algunos sindicatos, fundaciones, cámaras empresarias. Lo que para nosotros era, bueno, fue inédito en su momento, y nos costaba trabajo explicar, ¿no? Nadie entendía cómo era que organizaciones tan diversas nos concentremos todo en un solo lugar para pensar para la ciudad. Y te estaba diciendo antes que lo que más extrañaba ahora era la gran mesa del rectorado, del Consejo Superior de la UBA. La mesa física. En la calle Viamonte, sí, porque es una mesa inmensa, sí, donde caben alrededor de 80 personas o más. Y bueno, y ahí nos reuníamos en un ambiente con, no sé, con más de 100 años de antigüedad y los gustos de todos los próceres. La mesa de gobierno de la ciudad no está tan mal tampoco. No está tan mal. No está tan mal. Nuestra mesa actual, ¿no? Es más chiquita. Es más chiquita. Una de las dimensiones más importantes, o no, son todas importantes, pero más, más importantes, del Plan Estratégico 2010 es la institucional, la que tiene ejes que tienen que ver con muchas deudas incumplidas en la sociedad porteña. Exactamente, o sea, ¿por qué vos la ponés en ese lugar de prioridad? Básicamente por el gran déficit de la ciudad. La ciudad es una ciudad que tiene, bueno, conocemos su historia, etcétera, pero recién se puede pensar como tal hace muy poquitos años. Seguimos siendo en gran parte y fuimos en mucho tiempo el patio trasero de los gobiernos nacionales. No podíamos discutir nuestro problema, no podíamos discutir nuestras cuestiones. Si no se avanza con alguna de las cuestiones centrales de esa dimensión, autonomía, descentralización, reforma política, etcétera, la ciudad no va a cambiar. Por eso lo ponemos no más importante, pero sí primero. Bien. Sí, yo creo que tiene que ver con esta situación de un proceso reciente de autonomía en la ciudad, pero tiene que ver también con la crisis de las instituciones en la Argentina, ¿no? que en la capital repercute con más fuerza que en ningún lado. Y en ese sentido, digamos, poder ver la perspectiva metropolitana y articularse con los municipios y la provincia es un mandato que ya no es de un gobierno, sino de la sociedad civil, digamos, representada en el Consejo del Plan. Lo mismo que las comunas, que han sido también objeto de la iniciativa legislativa a la que tiene derecho el Consejo.
a veces los planes estratégicos se parecen mucho de una ciudad a otra, a veces se copian. Yo creo que este peso que tiene la dimensión institucional aquí muestra que realmente refleja la situación de Buenos Aires. Bien, la dimensión institucional reclama o propone, mejor dicho, como eje, una reforma política basada en un sistema mixto. Electoral mixto. Exactamente. Listas y uninominal. Exactamente. Que es el gran tabú de la política porteña. La política porteña. Sí, sí. Tocar el sistema de elección de candidatos. Hablamos siempre de que no se cumple la ley de comunas, también la Constitución dice que por única vez se va a usar un sistema de votación que ya se usó por tercera vez, porque no se estableció un sistema definitivo, como en el caso de la propuesta del Consejo sería un mixto. Y una contracara de mejorar el sistema de representación política es mejorar y avanzar en la profesionalización del Estado, haciendo un verdadero sistema meritocrático para el que hay normas, pero donde la cultura todavía tiene que avanzar. Que la gente ascienda en la función pública por sus capacidades y no por sus amigos. Se elija, que pueda entrar, se promueva y se capacite por los méritos. Bien. Estos días se planteó un tema que no ha tenido mucha difusión. Es de los temas que a mí me llaman la atención, ¿no? Y que me motivó toda una serie de pensamientos. Hay quienes plantean llevar el Congreso Nacional a la ciudad de Rosario. Dicen, descentralicemos el poder, ¿sí? Dicen, bueno, en Bonn está el Congreso alemán, en Berlín está el Ejecutivo alemán. Plantean casos de diferencia entre ciudades. Por ejemplo, en Washington se gobierna, pero la ciudad importante es Nueva York, que ni siquiera es la capital de su estado, que salvan. Y bueno, todas esas relaciones entre la geografía y la política. Entonces yo les hago esta pregunta. En términos estratégicos de nación, ¿no sería conveniente que la ciudad fuera menos estratégica en términos de ciudad? ¿Cómo? Bueno, pensando en una estrategia nacional, ¿sí? ¿No sería conveniente que la ciudad fuera menos estratégica? Por ejemplo, llevar el Congreso a un lugar, ¿no? Descentralizar el poder político. No cambiaría, porque el plan estratégico de la ciudad no puede estar desenganchado de algún modo del área metropolitana y de la realidad nacional, ¿no? Que la ciudad se desprenda de poder político. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí en el doble sentido. O sea, me parece que sería bueno para el país y también sería bueno para la ciudad, ¿no? Para que recuperamos más y seamos más lo que somos y justamente nos construyamos en la porteñidad. Totalmente, porque me parece que como está el grado de las comunicaciones y la capacidad de mover información, el Congreso podría estar en otro lugar, como idea, y el país incluso el Poder Ejecutivo podría estar en otro lugar, ¿no? Uno podría pensarlo. Sí. Yo creo que es bastante irreal el planteo. Claro, en la realidad eso no puede fructificar nunca. Desde la fundación de Buenos Aires en 1580, esto es así. El puerto y ha sido la capital de la provincia de Buenos Aires. Todo el poder confluyó en Buenos Aires desde que nació. Hubo un intento de cambiarlo a Viedma en 1980 y pico, y no resultó porque a Buenos Aires no se le puede sacar todo lo que es, porque es todo lo Bien, esto. pero coincidamos en esto. El planteo teórico puede ser correcto, pero en la realidad eso no va a suceder. Osvaldo, nunca. que el 31% de la población viva en el 0,5% del territorio, eso no es ninguna solución, ya se están transformando en un problema, y esto sí que es estratégico. Sí, es un problema. No, la cabeza de Goliat. Pero es otro tema ese. Que haya una concentración económica y poblacional de tal calibre es un problema que deviene de cómo se desarrolló el país. Deviene del poder. Pero no solo, deviene del poder económico también. Y el poder económico sigue el poder político. Y tienden a mezclarse. Un comentario. Mira qué centralista nos resultó No, yo creo que si hablamos de una discusión de fondo, discusión de fondo del federalismo en la Argentina real y de una política territorial nacional, yo estoy de acuerdo. Pero también quiero traer a la mesa el ejemplo de otros países. Acá se escribió La cabeza de Goliat, en Francia se había escrito un libro que era París y el gran desierto francés, en Gran Bretaña había un informe Barlow que hablaba más o menos de lo mismo, y son tres países que tienen la primera ciudad 10 veces más grande que la segunda, y que han tenido políticas de promoción industrial, y no ha cambiado la situación, digamos. La cuestión es que hay que aprender que son realidades que no se modifican tan fácilmente. A lo largo de todo el siglo XX ha habido intentos de distinto tipo. Sí creo que hay que tener una política federalista en serio y territorial integradora de la Argentina en serio. Sí, pero, los ejemplos que vos diste son de países unitarios.
En los países federales, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Australia, Canadá, no se hace concentración. Vos decías lo de Nueva York y Washington, lo de Río, claro, lo de Río. Y digo, es un problema para un país federal la concentración, es verdad, no es que cuando cambie las instituciones políticas y cambie lo demás. Es mucho más complejo, estoy totalmente de acuerdo. Pero en un país federal creo que una compensación más y pensar distintas herramientas que permitan una construcción más federal serían positivas. Un poco por la amenaza, por el federalismo y en gran parte por la amenaza de los misiles rusos. Los norteamericanos pusieron todo en distintos lugares. El centro de enfermedades en Atlanta, la planta de cohetes al sur, las principales universidades todas dispersas, ¿no? Sí. El centro de mando. Y eso contribuye a generar un país más integrado. Un país más homogéneo, ¿no? Así como lo planteamos para la ciudad. Sí, no, yo creo que hay que ver con el conjunto, no quita, para retomar el ejemplo que planteaban, ¿no? Que adentro de cada uno de los estados, en Nueva York, comparado con Albany o con cualquier otro, Buffalo, otra ciudad interna, hay una diferencia enorme. En cada uno de los estados, en Brasil, la ciudad de San Pablo, dentro del estado comparado con las otras, yo creo que son fenómenos que hay que tener en cuenta, que no se cambian por diseños, digamos, voluntaristas, pero que tampoco, digamos, hay que promover que se agraven y se siga concentrando. La idea que yo pensaba cuando vi eso es que quizás para que el país le vaya mejor, quizás Buenos Aires tendría que tener menos importancia. Pero bueno, es un debate que lo tendríamos que tratar con tu padre, con Claudio de la Paulera, que tiene unas ideas muy interesantes sobre ese tema, ¿no? No sé si menos importancia, quizás la ciudad tenga más importancia. Menos preponderancia. Claro, pero acuérdense de ese tema, ¿no? Nosotros siempre, por ser están las cuestiones nacionales, las cuestiones de la ciudad nunca se trataron. Sí, y fuimos ciudadanos de segunda mucho tiempo. No votábamos, 3 millones casi habitantes no votaban a su jefe de gobierno y ahora seguimos votando a una sola persona y 60 legisladores. Y disculpame, el año que viene la boleta de legisladores de la ciudad va a estar pegada a la boleta de diputados nacionales. Y la que vaya pegada al candidato justo va a tener... Exactamente, independientemente de lo que se piense para la ciudad, los proyectos, las cosas. Y eso creo que no es bueno. O sea, no sé si perderíamos poder con una diferenciación ahí. Otro deber del plan estratégico, que las elecciones sean separadas. Sí, bueno. Para que haya debate sobre temas de la ciudad desligado de los temas nacionales. Bueno, en el próximo bloque, si les parece, vamos a ir a 2 o 3 temas concretos de la ciudad, así bien nuestros, ¿no? Que son el tránsito, el tema de las urbanizaciones, las villas de emergencia, el aeroparque y el riachuelo. Temas que, si no son estratégicos, ¿cuáles son? Eso en el próximo bloque de La Ciudad de Todos. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos aquí en La Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. Seguimos tratando el tema del plan estratégico, hablamos recién de la dimensión institucional de una ciudad que todavía no tiene conformada en forma total su autonomía, y en este bloque vamos a hablar de la dimensión física, los grandes problemas índole más geográfica y más tangible que tiene la ciudad de Buenos Aires. Uno de los temas clásicos que cada vez que voy por la calle me acuerdo de mi amigo Andrés, que ustedes saben que es subsecretario de Tránsito y Transporte, es el tema del tránsito y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace pocos meses. Sí, desde hace pocos meses. No sos el culpable de todo. No, ese es un gran tema y creo que hay que aprender del plan estratégico en esto. Si en el plan estratégico se pudo juntar a los actores y arribar a un conjunto de acuerdos sobre el largo plazo, en materia de transporte también. El hecho de que se haya firmado un pacto de la movilidad con más de 30 instituciones, tomando distintos distritos y no tratando de alcanzar el conjunto de competencias desde uno solo, que en ningún lugar del mundo se da, digamos, es un avance concreto. Lo que es importante es, sobre eso, que es un debate que tiene que tener la sociedad sobre la movilidad, actuar. Tener, por ejemplo, un cuerpo que haga que las normas se cumplan. Tener un análisis de los distintos modos. Ver a dónde tiene que intervenir el Estado, si hace falta subsidiar algún medio o si se tiene que cubrir solamente con tarifas. Respetar las reglas. Hace 4 años que Aníbal Ibarra no da con la tecla todavía de cómo ordenar el tránsito en la ciudad. Yo creo que en las grandes ciudades uno va a ver que el tránsito, hablábamos recién de algunos ejemplos,
por la densidad que tienen, van a tener algunos niveles de congestión. Lo que sí creo es que se puede optimizar el rendimiento de la infraestructura que existe, que hay medidas de orden y que hay que, digamos, la ciudad, que hay una repartición del Estado Nacional, recién se hacía referencia, está para ponerse los pantalones largos y discutir en serio. Ahí estamos viendo cómo se estaciona en Un cualquier ejemplo, lado. había 2.500 policías de tránsito a mediados de los 70. Hoy hay menos de 100, que son los mismos que también escoltan a las delegaciones extranjeras cuando vienen, y este es el resultado. Bien, yo lo que te digo es que en el disco de Rodríguez Peña, entre Las Heras y Juncal, vos ves camiones repartiendo todavía, es el mismo ejemplo que pongo desde hace 5 años, ¿no? Porque todavía ocurre. Vos ves los camiones repartiendo, camiones grandes, haciendo el reparto o abasteciendo el supermercado a las 2, 3 de la tarde. Esos tipos no entraron en ningún pacto, evidentemente. No entraron en ningún pacto, es absolutamente inaceptable. No es el tema de los pequeños comercios con los que uno puede tratar de encontrar la forma de satisfacer las necesidades sin modificar el funcionamiento de la ciudad, y tiene que tener todas las sanciones que el sistema legal permita, y no puede ser. ¿Cuál es el eje principal que prevé el plan estratégico para este tema? Exactamente lo que está haciendo Andrés. Creo que Andrés está haciendo una muy interesante experiencia, que es pasar del diseño y la planificación de políticas a intentar aplicarlas. De la táctica a la práctica. Exactamente. La idea del pacto de movilidad es la idea justamente de sumar a los actores a la discusión y llegar a acuerdos que después se cumplan. Creo que, ejemplo claro para la gente, durante mucho tiempo nos acostumbramos a los carriles exclusivos de colectivos. Se los ponía, a los 2 meses nadie los respetaba y se inventamos otra cosa. Creo que un pacto que parta de decir, bueno, ¿qué podemos hacer y qué nos vamos a respetar todos entre nosotros? Es la base para cualquier política de Estado. Bien, el segundo tema que queremos así sobrevolar es el tema del hábitat, ¿no? ¿Qué hacemos con las villas? ¿Qué pasa con Retiro? ¿Qué pasa con la Costanera Sur? Vamos a ver imágenes de Retiro fundamentalmente. Sí. Ahí, tanto el plan como la legislatura de la ciudad sostienen la necesidad de urbanizar las villas de emergencia. Obviamente hablamos de urbanizar las villas de emergencia que puedan serlo. Vos hablabas de la Costanera Sur. Bueno, la Costanera Sur es un asentamiento que está en unas condiciones terribles, que es imposible ahí construir nada que se le parezca. Las villas reconocidas como tales, que son las que funcionan en terrenos urbanizables, la idea del plan y también de la legislatura de la ciudad es transformarlas en barrios, es abrir calles, redes cloacales, un conjunto de cuestiones que las incorporan al tejido urbano de la ciudad. ¿Eso significa premiar la usurpación de tierras públicas? No necesariamente, no estamos hablando de regalar nada, no estamos diciendo que el Estado va a construir casas para que las ocupen, estamos hablando de urbanización. Urbanización son calles, son cloacas, y generar la batería de incentivos, digamos así, créditos, etcétera, que permitan que eso pueda ser realizado, pero no construir casas para regalar a sus habitantes. Si me permitís, nosotros desde las organizaciones no gubernamentales tocamos este tema porque es paralelo al de las tierras públicas. Claro. La ciudad tiene cientos, no me atrevo a decir miles, pero más o menos, inmuebles no utilizados, que son perfectamente adaptables como viviendas, por reciclado, por construcción nueva, por como sea, son perfectamente adaptables. Esto puede ser en paralelo a lo que se está haciendo, digamos, tratando de dar mejores condiciones a las villas, pero a su vez tratando de no constituir guetos de pobres. Si nosotros insertamos toda esta familia en la trama urbana, que ya está construida, ya tiene servicios, podemos desafectar otras tierras. Y si les regalamos, por ejemplo, a todos los que están en las villas en condiciones infrahumanas, les regalamos chacras en la provincia o en el sur, con casas para que siembren la tierra y tengan una propiedad y un trabajo. Bueno, se entiende que si están acá es porque tienen algún trabajo, algo los ha traído acá. Porque acá entramos nuevamente en el tema anterior que yo quería traer de la gran cabeza de Goliat que es Buenos Aires y sus alrededores. Toda la migración que sufrió la Argentina desde el interior hacia la ciudad fue precisamente porque acá estaba industrializado, semi-industrializado, había trabajo. De ahí la erradicación de gente en condiciones infrahumanas que en una época se podían dar con trabajo una buena casa, comprar algún lote en alguna localidad lejana y tener su casa. Eso en algún momento se cortó y ahora se produce el fenómeno inverso. En vez de ser la villa un lugar de transición
es el lugar estable y al que cada vez va más gente. En la ciudad se han multiplicado los habitantes de las villas. Ahí lo estamos viendo. Porque ya no hay más posibilidad de salir de la villa. Están condenados a la villa porque no hay acceso a la vivienda. Es imposible para una persona que tiene un trabajo común Sin acceder embargo, a una vivienda. funcionarios del gobierno de la ciudad dicen que en algunos casos han ofrecido terrenos que tiene la ciudad de Buenos Aires propios en la provincia de Buenos Aires, en urbanizaciones, y han sido rechazados. Yo digo en la ciudad, en la ciudad hay muchos inmuebles ociosos, Absolutamente. tanto de propiedad del gobierno nacional como el de la ciudad, y no se usan. Yo creo que también la ciudad es un polo de atracción en ese sentido por las oportunidades que ofrece, por el trabajo y por la riqueza que tiene. Por eso, digamos, también hay que mantener en esto la perspectiva metropolitana, hay que ver que las villas son un reflejo, digamos, de la exclusión que existe y que tiene raíces más profundas que no se arreglan solamente con la política de vivienda, que también tiene que ser más creativa y encontrar nuevos instrumentos de subsidio a la demanda, etcétera. Y acá también entra la cuestión de la movilidad. Esto es la reserva ecológica, si no me equivoco, la Villa Nueva en la reserva ecológica. Acá también entra la cuestión de la movilidad. Si el tipo que vive de Gran Buenos Aires y tiene que pagar ida y vuelta el viaje, la diferencia que le representa cada día. El trabajo, tener trabajo es lo más importante. Exactamente. Otro de los temas que se está volviendo pesado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que no ha tenido una adecuada definición dentro del plan estratégico, es el tema de la ampliación del aeroparque. Mejor dicho, es el tema de, ¿seguimos manteniendo un aeroparque? No lo mantenemos. Al actual, ¿lo transformamos en aeropuerto o lo seguimos manteniendo como aeroparque? Ese tema parece ser una deuda pendiente. Sí, igual ahí está el tema de lo que hablaban en el primer bloque, ¿no? Las ventajas y desventajas de un ámbito como el plan del Consejo del Plan. Las ventajas son las que hablábamos antes. Las desventajas es que precisamente en las áreas donde no hay consenso es difícil, digamos, seguimos buscando el consenso, pero mientras no haya es difícil. Bueno, hemos estado todos juntos en reuniones que hemos charlado de estas cuestiones y que hay actores y representantes de muchas organizaciones que dicen queremos que esté el aeroparque se quede en la ciudad de Buenos Aires. Y hay muchas instituciones que lo dicen, otras muchas que no. ¿Qué se hace en esos casos? Estoy de acuerdo que en eso no nos corremos el tema, no, obviamente que no, pero hay que esforzarse mucho el año que viene para plantear una propuesta que pueda consensuarse en el conjunto de organizaciones. Es un tema y es un tema estratégico para la ciudad. Tanto como el tema del anillo vial, todo este sistema nuevo, este corredor de rutas que quiere hacer el gobierno de la ciudad, ¿no? que nosotros entendemos, en eso estamos de acuerdo, Rivadavia, que hay que tener un fuerte consenso para estas cosas, ¿no? No, el proyecto de ley que manda el Ejecutivo a la legislatura... Sin el cual no se puede ampliar el aeroparque, por supuesto. Un tema digamos, veamos en qué circunstancias lo manda. Primero, largan que el aeroparque se va a ampliar, que se va a hacer todas las reformas, toda la red vial adyacente, y al encontrar resistencia, entonces recién pergeñan esta ley de anillo vial, donde está metido el tema aeroparque como central, obviamente. Y todos los demás temas están o sin resolver o a medias o dependen de muchas otras variables. En realidad, lo más grave que tiene esta ley de anillo vial que ha mandado el gobierno de la ciudad, el Ejecutivo, a la legislatura, son rasgos de autoritarismo y de delegación de funciones que realmente asombran. Por usar un término ante las cámaras. Los rasgos de autoritarismo y de delegación de funciones de la legislatura del Ejecutivo están dados por una serie de artículos donde el Poder Ejecutivo puede firmar convenios con el Estado Nacional, los municipios, la provincia de Buenos Aires, con cualquiera, sin pasarlo por la legislatura. Y a AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, se le da el poder de... no me sale la palabra. De expropiación, perdón. Se le da el poder de expropiación de pagar, comprar, vender, etcétera. Y no nos olvidemos que AUSA es una sociedad anónima. Que el paquete en ese momento... se expropia por ley, es una ley que no se puede delegar. Yo no puedo decir a vos tenés permiso para expropiar. Claro, pero lo peor es que AUSA no es YPF, empresa del Estado. AUSA es una sociedad anónima cuyo paquete accionario ahora es del gobierno de la ciudad.
pasado mañana puede ser de una empresa privada que se quedaría con los mismos poderes. A todo esto, o sea, a todo esto vamos, ¿no? Estas cosas, estas grandes intervenciones urbanas, ¿no? Meditan también un consenso y un... Sí, yo diría ahí dos cuestiones. Sí. En primer lugar, vincular esto, lo que estamos hablando antes, con lo que hablamos en el bloque anterior, ¿no? El tema de la que vos hablabas de la dimensión institucional. Acá hay un problema básico. La concesión aeroportuaria es de Nación. Pasa con el tema Aeroparque, pasa con el tema de Riachuelo, pasa con el conjunto de temas. El piso es nuestro. Exactamente. El piso es coincidimos porteño. Y nos estamos peleando. El puerto no es de la ciudad. Digamos, estamos peleando en un conjunto de cuestiones en las que todavía no somos una ciudad en el sentido que queremos darle ese término. Eso como primer punto. En segundo lugar, en ese contexto, creo que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley a la legislatura y un tipo de proyecto de ley que obviamente por el tipo de intervención urbana que estamos hablando requiere audiencia pública, requiere doble lectura, obviamente está mostrando que tiene una intención triple de lectura, cuádruple lectura. ¿Sí? Básicamente la participación ciudadana ahí mismo. Y en tercer Mientras lugar... no hagan las audiencias públicas a fines de enero, principios de febrero, para que la gente no pueda participar. Bueno, eso lo tendrá que establecer el legislativo, no claro. creo que el legislativo... Si vos mandás el proyecto de ley para que se vote en primera vuelta a fines de diciembre, estás condenando a audiencia pública... No, la legislatura puede tomar, la legislatura debería poner una fecha que... A un momento en que la gente no pueda participar. Y de verdad. Y un tercer punto, nada más, que sí me parece importante aclararlo, porque fue tanto en la reunión que en el plan hicimos para discutir el tema, como en la reunión que armaron ustedes de las fundaciones. Me parece que hay que separar, cuando discutimos el aeroparque, del anillo vial. O sea, el anillo vial sigue siendo importante. Más, digamos, es importante. Hay mucha discusión sobre el tema del aeroparque, no tanta sobre la necesidad de que haya una conexión del tránsito pesado. Juan Manuel, pero si vos mandás el proyecto de anillo vial para posibilitar mover las autopistas del lugar, para hacerle lugar a la pista del aeroparque, ya no es que no tienen nada que ver. No, pero por eso digo... Estás haciendo una cosa para hacer la otra. Claro, se puede discutir una cosa sin discutir la otra, digamos. Yo creo que, digamos, obviamente ahí se habla de un proyecto de ley que tiene como documento anexo una documentación que forma parte de un anteproyecto. Documentación que queremos ver. Sí, que por la ley de acceso a la información de la ciudad, digamos, hay que hacer pública y debe formar parte del debate, darle toda la información a la ciudadanía. La cuestión es, para discutir el fondo de la cuestión, cómo se pasa de un anteproyecto a un proyecto, qué procedimientos se siguen, y para eso hay estándares internacionales, cómo se analiza la cuestión de la intermodalidad para resolver las cuestiones de transporte, y acá, digamos, lo comprometo a Juan Manuel y a Osvaldo, que está en el comité ejecutivo del plan, a que, bueno, tanto el Pacto de la Movilidad como el ámbito del Consejo sirvan para abrir este debate a la sociedad y que sea... Vamos a seguir el tema de cerca. Por último, el último minuto que nos queda para este bloque, porque nos está esperando ahí Guillermo Masi, que nos va a hablar más profundamente sobre nuestra vapuleada porteñidad. Si lo metropolitano se juega en un lugar, si lo sustentable se juega en un lugar, es en el Riachuelo, ¿no? ¿Qué propone el plan estratégico para el Riachuelo? Básicamente, digo, la propuesta en concreto, vinculado a lo que decíamos antes, cuando un río es pensado como límite y no como en el centro, va a ser lo que pasó con el Riachuelo. Digamos, las ciudades que tienen su río y cuidan su río tienen el centro, la mirada de todo el mundo. Nosotros elegimos tenerlo como límite, como frontera. Lo que propone el plan es dejar que sea eso, que el Riachuelo pase a ser un río de la ciudad. ¿Eso qué significa en concreto? Por un lado, cuestiones institucionales, ámbitos interjurisdiccionales, pero puentes peatonales, recuperación del territorio, es un conjunto de cuestiones que lo pongan delante de todos nosotros y así vamos a estar todos obligados a cuidarlo. Mientras sea el borde, mientras sea el límite, va a seguir la suerte que tiene hoy. Porque en realidad no solamente estamos de espaldas al río, sino también estamos de espaldas al Riachuelo. Total, es el límite, nadie lo quiere ni mirar. Exactamente. Bien, es un tema importantísimo que tiene que ver con lo metropolitano, con el desarrollo sustentable, y es unas deudas pendientes que tiene también la ciudad, ¿no? Para que se entienda el problema breve, digo, ahí eso es. ¿Quién es competencia del Riachuelo? Tenemos la Ciudad de Buenos Aires, todas las intendencias que dan al borde, Provincia de Buenos Aires, 36 Nación, dependencias intervienen en el Yo creo Riachuelo. que es clave que se integren, digamos, los vecinos que están cerca de la orilla, que son los afectados más directamente y que todos los días están más agobiados por el fracaso hasta ahora en encontrar una solución. Quería marcar un hecho importante de la asamblea, del texto que se aprobó ayer, del plan estratégico, que es con respecto a la transferencia de tierras públicas a la ciudad. Queda claramente fijado en este plan estratégico aprobado ayer que esta transferencia de tierras sería para que su uso sea de utilidad pública. Uso y utilidad pública. No se puede transferir tierras para negocios privados. Exactamente. Eso es muy importante. Que es un tema que está vinculado con Retiro, con las bodegas del medio, Giol, que no vamos a hablar hoy, pero probablemente vamos a hablar en el próximo programa porque está ahí en la línea, ¿no? Exactamente.
Andrés, muchas gracias. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Osvaldo, muchísimas gracias. Quien quiera tener más información sobre el plan estratégico tiene que ir a www.buenosaires.org.ar. y ahí busca el link del plan estratégico. Directamente está ahí adelante. Bien. ¿Qué otra cosa teníamos con respecto a esto? 2010. Me olvidé el No, 2010. no. No, Buenos Aires 2010. No, podés ir, por eso te decía, www.buenosaires.gov.ar. No, Buenos Aires 2010. Esa es la página de la ciudad. No, Claro. la ciudad.gov. .gov. Claro, está Bueno. Buenos Aires 2010.org.ar. Bien, exactamente. Ahí están todo el material del plan estratégico de la ciudad de Buenos Aires. La pregunta que se hacían con todo esto de la participación de las organizaciones, las ONGs de carácter metropolitano que se inscriben, decíamos, se inscribió River Plate, ¿no? ¿Boca se inscribió? Todavía no. Bueno. Sería bueno que lo hiciera. Es importante la participación de las instituciones deportivas en los planes estratégicos, y esto aparte de lo que es el chiste deportivo y la rivalidad, porque tiene que el deporte educa, el deporte enseña, el deporte forma, el deporte saca a los chicos de la calle, ¿no? Es importante que estén integradas en el proyecto de ciudad que... ¿Me permitís una Sí. pequeña anécdota? En una reunión con Jean-Claude, el alcalde de Barcelona, Barcelona es un poquito el referente que nos miramos. Yo le dije, bueno, nosotros estamos detrás de ustedes en todos los ámbitos en lo que es planeamiento estratégico, pero en uno estamos por delante. Le pregunté, ¿ustedes lograron que el Barça se inscriba al plan de Barcelona? Pues nunca lo logramos. Nosotros conseguimos que River lo haga. Gracias por acompañarnos. En el próximo bloque nos acompaña Guillermo Massi y vamos a hablar sobre los aspectos profundos de lo que significa ser porteño. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos aquí en este último bloque de La Ciudad de Todos, 806-8294, nuestra página web www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail f.ciudad@interlink.com.ar. En este último bloque nos acompaña nuestro amigo Rivers. Rivers, ¿Cómo le va? gracias por acompañarnos. Gracias por la El invitación. placer es suyo, como de costumbre. Pero por supuesto. Y nos acompaña también en este bloque el doctor Guillermo Massi, filósofo. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Un gusto estar contigo. Y Rivers y yo te suplicamos humildemente que nos des un poco de luz sobre lo que Ojalá pueda hacerlo. lo que significa ser porteño. Viste, te estuvimos hablando del plan estratégico, de los planes a futuro. ¿Hay futuro por esta ciudad? ¿Hay futuro con lo que nos rodea? ¿Cómo interviene la política y sobre todo cómo puede ayudar el pensamiento? Sí, creo que es muy importante advertir la actividad, la proyección cultural que tiene Buenos Aires. Puede ser que para nosotros mismos está la magnitud de lo que se hace, incluso en los peores momentos, que pasa inadvertido. Pero la riqueza cultural de Buenos Aires es extraordinaria y comparable a las ciudades realmente más grandes del mundo. Lo que llama la atención, lamentablemente, es que esa creatividad, esa capacidad de hacer, ese empuje, ese entusiasmo aún luchando contra todos los aspectos de la adversidad, sin embargo, queda sin instituciones que le den continuidad. Son esfuerzos enormes que logran sus realizaciones, pero cuesta establecer como una continuidad, una tradición institucional. El problema es que cuando la creatividad se transforma en algo tan diríamos transitorio, no permite consolidar, hacer escuela, cobrar más cuerpo. Y entonces pasa como inadvertido, queda como algo improvisado y se pierde de vista que esa improvisación implica una creatividad, una creación de fondo. ¿Cómo entramos, y River, creo que esta es la pregunta más grave que tenemos para este día de hoy, ¿no? ¿Cómo entramos a compatibilizar esta ciudad tan rica con toda esta gente tan pobre? Qué pregunta, caramba. ¿No? Porque eso es lo que ofende en el Buenos Aires de hoy y en Buenos Aires a futuro. Bueno, yo tengo al respecto un cierto criterio.
La creatividad como la solidaridad en nuestro medio son muy grandes, pero el poder político parece no valerse de esa creatividad, sino a la inversa. Explota las situaciones de deficiencia, de déficit, de pobreza, etcétera, para afirmarse. Entonces ocurre algo paradójico. Por un lado, hay toda una mayoría, una muchedumbre que aporta, que es solidaria, que crea, y del otro lado hay un poder que no se ocupa de eso. Lo que hace es especular con la pobreza, con la indigencia, y como una sindicalización de la pobreza. Entonces, yo creo que el poder ha ido a contramarcha de la creación. Recordando a Nietzsche, diría, es lo más opuesto a lo que Nietzsche pensó como poder, en el eterno retorno, es decir, la afirmación del poder es la afirmación de valores cada vez más grandes, es creación esencialmente. Si la creación implica, transitoriamente implica conflictos, luchas, destrucciones, pero apunta a algo, en cambio de otra manera se cae en un antiproyecto, es decir, no hay proyectos, no hay nada más que subsistir con lo propio, que es demasiado modesto para un país tan grande como este. Yo veo aquí un tema que es muy importante, hablando de la política, ¿no? La política teme y aún desprecia las expresiones de la cultura a menudo. Y las expresiones de la cultura no son solo una obra de teatro. Y las del saber, y las del saber. Y las del saber, claro. Por eso primero siempre se queman los libros. Ni más ni menos. Y ese desprecio y ese temor a las expresiones de la cultura que ya digo, exceden largamente al arte, ¿no? Es decir, los cánticos de una hinchada de fútbol son parte de una cultura, la forma en que disfrutamos del tiempo libre son parte de una cultura, las actividades de la gente son parte de una cultura, porque la política se ha convertido en el coto de caza de poca gente. Se convierten en oligarquías partidarias y desde allí desalientan todo cuanto pueda cuestionar su poder. Y en la cultura, lo primero que se hace es cuestionar el poder. Ayer, Guillermo protagonizó con Patricia Bullrich una breve discusión, no breve, duró como 3 horas, ¿no? Sobre un gran tema, sobre política y filosofía. ¿Qué relación hay entre la política y la filosofía y por qué una a veces es tan etérea y la otra tan poco profunda, ¿no? Y tan concreta, concreta que... Exactamente, y realmente nos gustaría tener el tiempo necesario para poner ahí la grabación, porque fue realmente maravilloso. En los últimos minutos que nos están quedando, decime, otra pregunta realmente difícil, ¿sí? ¿Qué crees vos que significa ser esa cosa tan terrible que lleva por nombre ser porteño? Bueno, creo que es una identidad que está hecha, diríamos así, de toda una tradición, pero sobre todo de ciertos gustos, de ciertas preferencias y de ciertos rechazos. Lo fundamental es prestar atención a esa capacidad de integrar lo nuevo dentro de estructuras propias. No responde a grandes proyectos, diríamos, casi faraónicos, sino que es la cotidianidad, la vida que se va haciendo y que va respetando ciertas costumbres. Creo que hay que recuperar permanentemente esa identidad tácita frente a las identidades impostadas por una cultura de mercado, por un turismo VIP, diríamos así, que muchas veces lleva a desconocer absolutamente los valores propios. ¿Qué calificativo le pones al porteño? ¿El porteño es? Bueno, el porteño tiene gracia, tiene ironía. Yo creo que lo más importante que tiene el porteño es que ironiza con sus apariencias. Lo peor que tiene es cuando cree en sus apariencias, es decir, cuando se aferra al aparentar, al parecer ser, al querer seducir como el compadrito. Pero lo fundamental para mí es otra cosa, es la capacidad de ironizar con todo eso. El chiste porteño, el mote, dan cuenta de eso. Ojalá no lo perdamos porque es lo mejor que tenemos. Y como hay campañas mediáticas que tienden a promover la imagen como una cuestión vendible, diríamos así,
trabaja en contra de eso, de esa ironía y de esa capacidad de romper con el temor que se escuda permanentemente en la imagen, ¿no? Bien, como de costumbre nos estamos yendo, porque siempre el tiempo nos resulta absolutamente corto, ¿no? Desde ya te agradecemos tu presencia aquí, siempre te volvemos a convocar. Con ¿no? todo gusto, contá conmigo. Es imposible digamos, pensar en profundidad sin digamos, tener aportes profundos de ideas, ¿no? Hay que salir de la cosa siempre simple. De la habitual superficialidad. Como decían Olmedo, ¿te acordás? Olmedo y Borges. Claro, Olmedo y Borges y Javier Álvarez. Portales, Borges y Álvarez, Sí, el clásico sketch, ¿no? Sí. Que con tanta ironía nos estaban diciendo eso, que había que salir de la superficialidad. Gracias Rivers, gracias Guillermo. Encantado. Nos vemos el próximo miércoles. Le digo lo mismo de siempre, involúcrese, métase en los asuntos de su comunidad, de su edificio, de su piso, de su plaza, de su calle, ¿no? Recuerde que cuando los honestos se quedan en su casa, los pisos entran en los consorcios, entran en las casas de gobierno, los pisos se quedan en el poder, ¿no? Y después sufrimos las consecuencias.